Hay otro tema que genera profunda preocupación y tiene que ver con lo revelado por un estudio de Fedesarrollo en el que advierten que las tarifas de gas tendrán un incremento cercano al 32% anual ante el incremento de importaciones para atender la demanda interna. Este informe establece, entre tanto, que ante la reducción en las reservas a partir de diciembre de 2026 y febrero de 2027, se presentaría además un déficit del 12.3% y de 9.4% entre septiembre de 2029 y febrero de 2030. A esta hora revisamos los detalles de este estudio justamente con el presidente de Fedesarrollo, con el doctor Luis Fernando Mejía, quien nos acompaña aquí en Noticias Caracol en Vivo. Bienvenido. Gracias por la invitación, qué gusto. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Bueno, como siempre es un gusto también para nosotros tenerlo acá. Hoy con unas noticias bastante negativas para el bolsillo de los colombianos. Hablemos sobre lo que ustedes en detalle nos están presentando en este informe, pero además cuáles son las bases de dicho informe. Claro que sí, hablemos un poquito de la historia de largo plazo en términos de las reservas del país. Cuando usted observa el total de las reservas para exploración y explotación de gas, la producción que puede hacer el país ha caído en la última década de manera acelerada. Eso implica que con un crecimiento de la demanda de gas, no solamente para los hogares, en donde hay un uso residencial del gas, sino también en la industria, que es uno de los grandes usuarios también para sus procesos productivos, vamos a tener problemas de abastecimiento, es decir, lo que produce el país no alcanza para satisfacer la demanda. Eso ya ocurrió, recordemos, este año, al principio del año, en donde se hizo el anuncio de que por primera vez en la historia se había importado gas, no para utilizarlo en las regasificadoras, que típicamente son las que tienen esa demanda residual, sino para abastecer el consumo interno relacionado con los hogares y las empresas. Por eso, por ejemplo, en los meses de marzo y abril hubo un aumento muy importante en las tarifas de energía de gas domiciliario. Entonces, eso que ocurrió de manera transitoria a principios de este año, lo que estamos viendo en este documento, elaborado por varios autores de Fedesarrollo, es que va a continuar en los próximos años. En particular, ya desde el 2026 vamos a tener sistemáticamente un déficit en el abastecimiento de gas. ¿Eso qué implica? Que para cubrir la demanda, el país tendrá que recurrir a importaciones de gas y ese gas importado es más costoso porque ese gas es licuado, tiene que ser regasificado, tiene que ser transportado por tuberías al interior del país, a las zonas industriales, a los hogares y eso por supuesto implica mayores costos. Entonces la primera consecuencia, ya la vimos este año, ratifico, aumentos de precios, el documento estima unos aumentos por encima del 30%, podría ser incluso más del 40% en ciudades como Bogotá y Medellín por los costos de transporte. Y también el último documento que se publicó el día de ayer habla de los impactos económicos. Esto implicará naturalmente también no solamente mayores precios, sino menor crecimiento económico, 0,1% de caída en el crecimiento en el corto plazo y 0,3% de caídas en el crecimiento en el mediano y largo plazo. A este punto en el que nos encontramos, o en este punto mejor en el que nos encontramos, ¿hay alguna manera de revertir estos efectos y este panorama que nos están planteando? En el corto plazo no. ¿Por qué? Porque la incorporación de nuevas reservas en el país implica procesos de exploración primero y luego de explotación. Por eso fue un enorme error, por ejemplo, la política del actual gobierno desde el inicio de decir no vamos a permitir nuevos contratos de exploración en petróleo y gas. Además, porque el gas es un elemento desde el punto de vista de generación de energía que es bastante menos contaminante que otros como el carbón, que es tremendamente contaminante. Entonces, no tiene mucho sentido desde el punto de vista de una agenda de transición energética que el país no pueda descubrir nuevos yacimientos de gas, no solamente en el territorio nacional, sino también costa afuera. Hay algunas perspectivas interesantes, pero sí es urgente que si bien en el corto plazo no se va a poder resolver este problema, que no tengamos las mismas consecuencias de forma más permanente en el mediano o largo plazo. ¿Qué va a hacer el actual gobierno? ¿Qué va a hacer el próximo gobierno? Pues rápidamente incentivar esas zonas de exploración para encontrar nuevos yacimientos de gas que permitan abastecer una demanda creciente que va a tener el país justamente de gas natural. ¿Se justifica, según nuestras capacidades, que estemos en estas condiciones? Yo creo que no. Yo creo que, a ver, tampoco todo se le puede achacar al actual gobierno. Indudablemente este gobierno ha Claro. sido tremendamente
negativo en términos justamente de cerrarle la puerta completamente a la exploración. Pero esto realmente es una historia de una década, en donde durante 10 años el país ha tenido una tendencia muy grave de caída en su capacidad de producción local de gas. Esto implica pues que no se ha hecho la debida diligencia, pero bueno, más allá de decir qué fue lo que pasó, nosotros tenemos que pensar en el futuro, hacia adelante, que cómo corregir el rumbo. Y eso implica, ratifico, pues abrirle la puerta a los contratos de exploración de gas en el territorio nacional, costa afuera, que permitan eventualmente tener éxito en esas exploraciones y ya tener incorporaciones de reservas que eviten que los colombianos, las empresas y los hogares puedan tener que pagar un gas más costoso. Bueno, hemos hablado de incremento de precios, de déficit, pero hablemos también de las consecuencias en general para el país frente a este panorama, para el sector industrial y comercial también. Así es, cuando uno mira el desagregado, pues naturalmente hay una afectación que ya mencioné para el total de la economía, 0,1% de menor crecimiento en el corto plazo, 0,3% de menor crecimiento en el largo plazo. Pero las afectaciones son aún más graves para sectores como el comercio, en donde por supuesto el comercio también se ha afectado a través de los encadenamientos productivos que tiene el sector, por ejemplo con la industria. Pero el sector que naturalmente le va peor eventualmente en estos escenarios de déficits estructurales en el abastecimiento de gas es el sector industrial. ¿Por qué? Porque el sector industrial es altamente demandante de gas para sus procesos productivos, para sus procesos industriales. Estamos viendo, por ejemplo, que hay escenarios en donde la industria podría restarse, es decir, el crecimiento de esa actividad económica en un punto porcentual. Para dar órdenes de magnitud, hoy en día la industria está creciendo 1% en el primer semestre del año, es decir, que si estuviéramos ya con las consecuencias del desabastecimiento, la industria no estaría creciendo. Entonces sí es una situación muy grave porque además la industria es gran jalonador no solamente de otros sectores, como lo mencioné, el del comercio, el transporte, los servicios, sino que también es un sector altamente demandante de empleo. Entonces hay que evitar a toda costa materializar escenarios estructurales permanentes de déficit en el abastecimiento de gas. Lo cierto es que tampoco podríamos satanizar del todo o negarnos a la posibilidad de un cambio de visión a futuro, de unas políticas públicas más amigables con el medio ambiente y en ese sentido la toma de decisiones respaldarlas también y que no tengan este tipo de repercusiones tan drásticas y tan graves como las que ustedes plantean. ¿Cuáles serían las alternativas en ese sentido? Sí, mire, aprovecho para mencionar justamente la discusión que se dio hoy entre el presidente de la República y la USO, la Unión Sindical Obrera, en donde la Unión Sindical, que es muy cercana al presidente Petro, le dice, mire, aquí hay unos temas muy de fondo donde está en juego la soberanía energética del país, porque no es solamente el petróleo que se puede descubrir, sino también el gas en algunos yacimientos. Hay que tener unas visiones de largo plazo. El petróleo y el carbón no se van a acabar en el corto plazo. Colombia no se puede dar el lujo de dejar enterrados esos recursos naturales no renovables simplemente por contribuir a un calentamiento global de una forma más moderada. Colombia no es un gran emisor de gas. De hecho, es una de las economías con una matriz de generación energética más limpias a nivel mundial. Casi dos terceras partes de la generación no es con carbón, como en la mayoría de economías europeas, sino con la generación a través de energía hidráulica, ¿no? Las grandes hidroeléctricas y pequeñas hidroeléctricas del país. Entonces, a esto hay que meterle técnica, hay que meterle números, hay que dejar de lado la ideología. Esto no es un tema de izquierda, de derecha o de centro, es un tema de visión de país, en donde con unas estrategias de largo plazo que permitan revertir esta situación y al mismo tiempo garantizar que todo se haga con los debidos estándares sociales y ambientales, podamos disfrutar de estos recursos para el beneficio de todos los colombianos y evitar justamente que tengamos impactos negativos en términos de precios y en términos de menor actividad económica. ¿Qué otros detalles del informe nos puede compartir y destacar? Pues yo creo que las afectaciones son homogéneas, si bien desde el punto de vista de un desabastecimiento vale la pena anunciar que no son las mismas desde el punto de vista del impacto en precios. ¿Por qué? Lo mencioné tal vez al principio. Bogotá y Medellín son de las ciudades que más se ven afectadas por cuanto son ciudades relativamente centrales en el territorio nacional y el gas importado llega naturalmente a través de puertos marítimos que hay que traer por gasoductos.
Entonces, Bogotá y Medellín grandemente afectadas, incluso aumentos por encima del 40% en el precio de ese gas para el usuario final. No es el caso, por ejemplo, de Barranquilla. Barranquilla tendría aumentos alrededor del 11%. ¿Por qué? Naturalmente porque está mucho más cerca de los puertos de Cartagena, en el caso de Barranquilla, en donde habría, digamos, posibilidades de disminuir los costos de transporte. Entonces, hay preocupaciones también desde el punto de vista de algunos departamentos y regiones del país, especialmente las más centrales, que tendrían afectaciones mucho más profundas y más graves. Eso preocupa, entre otras cosas, porque, por ejemplo, Bogotá y Medellín concentran buena parte de la actividad industrial en Colombia, ¿no? Son las grandes ciudades desde el punto de vista de Producto Interno Bruto, de valor agregado, así que hay también una preocupación que ratifica este documento de FEDesarrollo. Pues muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Mejía, presidente de FEDesarrollo, por siempre aceptar esta invitación con nosotros en Noticias Caracol en vivo y sobre todo en este caso con un tema tan delicado para el bolsillo de los colombianos en general, de los distintos sectores también de la economía de nuestro país. Así es, bueno, la alerta, ojalá las decisiones de política pública puedan revertir esta situación. Para eso estamos, para anunciar algunos elementos, pero evitar justamente que se materialicen. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas conectadas.